la palabra con la opción que se encuentra ahí abajo en la barra de herramientas. Dicho esto, me gustaría partir con una breve descripción de lo que considero que son las características principales que tiene nuestro ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. En primer lugar, se trata de un ecosistema pequeño. Tenemos aproximadamente 20.000 doctores en Chile, ¿cierto? De acuerdo a la última encuesta, ¿cierto? Y es lo que reporta la plataforma Observa del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de los cuales 11.500 aproximadamente fueron formados en el periodo entre 2010 y 2019, es decir, son investigadores que son formados recientemente. Es decir, recientemente el sistema ha incrementado considerablemente su número de doctores. Sin embargo, nuestro número de doctores en relación al número de personas que se encuentran trabajando es de 1,3 por cada 1.000 personas trabajando, lo que nos aleja mucho de un promedio de la OECD de 9,2. 1,3 Chile, 9,2 el promedio de la OECD. Somos el penúltimo país, solo está más abajo que nosotros México. Una segunda característica es que es un ecosistema altamente productivo. O sea, somos pocos, pero producimos mucho. Según el grupo Chimago, las publicaciones del año 2021, publicaciones en revistas indexadas Scopus, llegaron casi a las 20.000 publicaciones en el año, lo que nos sitúa en el tercer lugar de América Latina en productividad científica, solo debajo de Brasil y México, que por volumen, por tamaño, nos superan ampliamente. Pero es sobre países como Colombia, que está en el cuarto lugar, y Argentina, que tiene una larga tradición de productividad científica, especialmente en el ámbito biomédico. Sin embargo, cuando analizamos el número de publicaciones por habitante, es decir, lo contextualizamos al tamaño de la población, vemos que Chile lidera ampliamente y somos el número 1 de la región. Es decir, somos pocos, producimos mucho. La tercera característica es que somos un ecosistema altamente concentrado. El 92,1% de lo que se produce en Chile lo producen las universidades chilenas. Y de estas, el 60% de esta productividad se desarrolla en la región metropolitana. Es decir, un sistema, somos pocos, producimos mucho, pero lo hacemos de manera muy concentrada en universidades y especialmente en la región metropolitana. Publicamos principalmente en áreas como medicina, un 24% de lo que se produce en Chile, en física, astronomía, 10%, ciencias sociales, 14,7%, ciencias de la tierra y ciencias de la ingeniería, un 17%. Es decir, existe una concentración temática de la productividad científica y la productividad de más alto impacto e influencia es la que proviene de las disciplinas astronómicas. Tenemos un ecosistema joven, con una media de 45 años y una moda de 37 años. Es decir, un grupo joven altamente productivo y concentrado. Tenemos una disparidad de género, ¿cierto? Tenemos solo un 37% de los académicos con grado de doctor son mujeres y solo un 10% de las doctoras en el ámbito de la ingeniería y de las tecnologías también son mujeres. Finalmente tenemos un financiamiento precario. Producimos mucho, altamente concentrado, de alto impacto, pero lo hacemos con muy pocos recursos. Podríamos decir que en términos económicos somos un ecosistema altamente eficiente. Somos un ecosistema que produce mucha investigación, ¿cierto? Que es altamente citada en el mundo, que nos posiciona muy bien en América Latina, pero lo hacemos con un 0,34% del PIB. Como gasto en inversión en ciencia y tecnología. Versus
países de América Latina, ¿cierto?, que en promedio destinan un 0,56%. Es decir, Chile está bajo el promedio de América Latina, ya no, ni siquiera comparándonos con países de la OECD. Esto es un resultado muy relevante, porque recordamos que estamos en el primer lugar en productividad por habitante, pero lo hacemos con el porcentaje del PIB de inversión muy por debajo del promedio de América Latina. Nos superan países como Venezuela, como Cuba, ¿cierto? Lo que resulta significativo en cuanto a inversión. Finalmente, para abrir la conversación, yo quiero citar una frase que publica hoy día el Mercurio y que aparece en el apartado del ranking de I+D que publica el Grupo Universitas. Dice, el ranking plantea la conveniencia de políticas de Estado y metas de mediano y largo plazo en el sistema universitario que hoy progresa motu propio. El Estado fiscaliza, pero no pacta con las universidades metas vinculadas a ciertos objetivos nacionales o regionales de desarrollo económico, social o cultural. Parece no haber comprendido aún en esta etapa histórica en el progreso de las naciones, el progreso de las naciones depende de su capacidad generadora de conocimientos e innovaciones. Esta considerable falencia en nuestra visión país se refleja en un bajo número de patentes de invención, una realidad que, pese a mejorar año a año, dista considerablemente de las cifras que ostentan los países emergentes. Este párrafo, leído textual, es tomado de un comentario que hace el doctor Pedro Pablo Rosso, al quien le pediremos algún comentario posteriormente. Con esta última apreciación, quiero abrir la conversación pensando en que el país tiene desafíos tanto en la diversificación de su investigación, especialmente en sus zonas extremas. Y tenemos para ello la visión de Marcelo Lepe, el director del Instituto Chileno Antártico, a quien saludamos, agradecemos su presencia y le pedimos que nos haga su presentación. Rodrigo Iturriaga, por favor, ponga en silencio su computador. Sí, yo solamente para reforzar lo último que señala el doctor Iván Suazo es que esta reunión tiene características de conversatorio, por lo tanto, es necesario tener cuidado de sus micrófonos y de la habilitación, por supuesto, de sus cámaras, porque tienen todas las credenciales para poder expresarse, hacer una reflexión y probablemente una pregunta, tal cual lo hacemos en una reunión en nuestros trabajos. Así que relevar ese punto, por favor. Le doy el pase entonces a don Marcelo Lepe, el doctor Marcelo Lepe, para que inicie su presentación. Por favor, si puedes compartir tu presentación, Mario, e iniciar tu exposición. Gracias. No sé si se escucha bien, por favor, un pulgar para arriba, así que fuerte y claro, ya, ok, gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación. Yo voy en honor del tiempo y porque sé que Liliana viene a continuación, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, primero hacer un par de reflexiones. Yo creo que no todos saben qué es el Instituto Antártico Chileno. Es uno de los que se definió como ITPS, ¿no es cierto? Instituto Tecnológico del Estado, pero bien sui generis. Sui generis en el sentido de que está alojado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su rol principal es administrar, ejecutar, coordinar, darle soporte logístico a toda la ciencia que Chile hace en el territorio antártico, no solamente en el territorio chileno antártico, sino en otras regiones de la Antártica. Y también tiene una responsabilidad de representación internacional por cuanto participa en los principales foros internacionales del Tratado Antártico y subsidiarios, como por ejemplo el Comité Mundial de Ciencia Antártica. Dicho esto, te voy a mostrar algo que ha sido la evolución de nuestro programa antártico. Fundamentalmente, hoy día estamos redefiniendo un poco los ejes que convocan la ciencia antártica.
en cuanto a algunas obligaciones. Yo creo que ha mutado un poco desde que yo comencé también. Yo vengo del mundo de la ciencia y trabajé en el instituto muchos años antes de postular al concurso de alta dirección pública. Soy director hace 4 años, así que conozco el sistema desde adentro. Hoy día la ciencia antártica chilena tiene que ser, en primer lugar, pertinente, regional y nacionalmente. Esto tiene una bajada muy, muy concreta y se ha consolidado en los últimos 10 años a partir de los estudios fundamentalmente de la interacción climática y de teleconexiones entre el continente antártico, el resto del mundo, pero fundamentalmente entre una de las dos naciones que están más cerca de la Antártica, que son Chile y Argentina. Pero particularmente Chile, que está bañado sus costas por la corriente de Humboldt, que nace de la interacción con la corriente circumpolar antártica y produce esta gran productividad primaria que existe en las zonas de surgencia costera a lo largo de Chile. Por lo tanto, uno de los pilares económicos de Chile depende de la productividad del océano. El océano está condicionado por esta corriente de Humboldt que depende en gran medida, por supuesto, de su interacción con la circumpolar antártica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esa misma interacción oceánica, pero también una alta interacción atmosférica a través de lo que se conoce hoy día como las celdas de Ferrel, define eventos que son regulares y predecibles y eventos que son irregulares y bastante impredecibles, como por ejemplo los eventos extremos. Y ahí voy a mostrarle algunos ejemplos, pero principalmente los últimos aluviones que han ocurrido, por ejemplo, el 2015, en marzo, el aluvión en el desierto, en el norte chico, si se recuerdan, Vallenar, Copiapó, ¿no es cierto? Tuvieron 9 muertos, más de $100 millones en pérdida en las primeras semanas. No sabemos cuánto en las proyecciones en años, después de que muchos relaves que tenían más de 100 años incluso contaminados también percolaron hacia napas freáticas y cursos de agua. Por lo tanto, no ha sido diagnosticado adecuadamente cuál ha sido el impacto final de los eventos del gran aluvión del 2015 y que hoy día sabemos que se produce 4 días después de una ola de calor, un anticiclón que se instaló en el norte de la península antártica y que provocó el desplazamiento de los ríos atmosféricos. Si se recuerdan, a partir del año 2021 se hicieron muy famosos los ríos atmosféricos porque también el segundo evento importante ocurrió en el verano del 2021, cuando tuvimos precipitaciones violentas al comienzo del verano, un verano muy parecido a este, que venía también precedido de altas temperaturas, con isotermas altas, y en el Cajón del Maipo la postal fue esta tremenda inundación que se logró documentar muy bien, pero que fue anticipada esta vez. 2 semanas antes, la ONEMI levantó una alerta y científicos del Programa Nacional de Ciencia Antártica habían hecho una advertencia que había aparecido en la prensa y ayudó justo con datos científicos a tomar decisiones preventivas que evitaron que hubiera muertos con este aluvión, que no fue menor. Por lo tanto, solamente para ejemplificar de que la ciencia antártica tiene una dimensión práctica que puede ser pertinente y que puede ser apropiada. Bueno, de alta calidad de impacto, ya el doctor Suazo estuvo haciendo el comentario, ¿no es cierto?, respecto del foco que ha tenido y la evolución que ha tenido nuestra ciencia. Después voy a mostrarle algo de estadísticas, pero en realidad nosotros seguimos midiendo con Web of Science. Todavía no incorporamos Scopus, tenemos que todavía tener una discusión a nivel de Ministerio de Ciencia, cuál es la métrica que vamos a usar, porque a nivel internacional hay varias tendencias y si bien es cierto, yo creo y coincido con que probablemente Scopus representa mejor lo que hoy el ecosistema de la ciencia y tecnología en Chile. La mayoría todavía de los mecanismos que utilizan la evaluación de proyectos en Chile utiliza WOS. Entonces tenemos que tener y dialogar en el mismo idioma. Bueno, con enfoque medioambiental, por supuesto, Chile hace 2 años ratificó el anexo 6 del Tratado Antártico, lo que significa que se convierte en una nación plenamente responsable de las actividades que desarrolla en la Antártica, entendiendo que el Tratado Antártico congela las reclamaciones territoriales. No es que Chile haya perdido su reclamación territorial o la haya tirado a la basura, sino que queda congelada por el Tratado Antártico, de los cuales Chile fue un signatario original. Tratado que tiene carácter indefinido, que inmediatamente hago la puntualización. No es que el Tratado Antártico se vaya a terminar en el 2048, como he leído en algunos lugares en la prensa. Tiene carácter indefinido, pero es mutable, está constantemente en evaluación algunos aspectos de él, pero principalmente el enfoque medioambiental es algo que tiene que estar incluido en la ciencia que nosotros hacemos en la Antártica.
transdisciplinaria e inclusiva. Ahí vamos a conversar algunas cosas, las estadísticas de lo que muestran las políticas, por ejemplo, de género incorporadas a la ciencia antártica y alineada con prioridades internacionales. Y aquí, al igual que yo diría la astronomía, estamos trabajando muy conectado con los ejes prioritarios de la ciencia antártica internacional, por cuanto hay preguntas fundamentales que requieren con urgencia ser contestadas. Bueno, estimular la colaboración entre investigadores nacionales e internacionales, transformando la región en un polo de desarrollo científico de clase mundial. Cuando hablo de la región, hablo de Chile, región de Magallanes y, bueno, fundamentalmente Punta Arenas, es lo que dice nuestra ley, la ley que forma el Instituto Antártico, que es un instituto de carácter nacional que está en regiones. Es de hecho el más desconcentrado de todo, está en Punta Arenas, digamos, más lejos que cualquier otro servicio de carácter nacional. Pero también hoy día se incorpora Puerto Williams como otro de los ejes que podría servir de soporte logístico para expediciones a la Antártica. Ser susceptible de ser transferida tecnológicamente a otros sectores económicos y sociales, como la logística, como el turismo. Entregar contenidos de ciencia hoy día ayuda a la creación de un eje y un relato totalmente distinto, que ya sabemos, las estadísticas indican claramente que el turismo de interés especial y turismo científico deja mucho más dividendos con una presión sobre los ambientes mucho menor. Bueno, servicios también asociados principalmente a la logística. En la última evaluación que se hizo entre el año 2018 y 2019, en la región de Magallanes quedaron $70 millones por la actividad antártica, que duplica en realidad la actividad ganadera, que es muy emblemática en la región. O sea, si es por cifras, en realidad es una actividad relevante y que tiene un horizonte de crecimiento bastante grande. En términos de evaluación ambiental, por supuesto, incorporar al tema antártico en la cultura y, por supuesto, estamos trabajando fuertemente para ingresarla dentro del currículum escolar en un plan piloto que comenzaría a partir del año 2023. Ser capaz de fidelizar programas antárticos nacionales. Hoy día entre 22 y 23 programas pasan por Punta Arenas y Puerto Williams en su ruta a la Antártica. Ayudar a fidelizarlos implica tener instalaciones y capacidades de soporte logístico, pero también de ciencia avanzada en la región, que implican también la generación de otros instrumentos que apoyen a la ciencia y el asentamiento de investigadores lejos de la capital. Y fomentar el desarrollo de una identidad regional vinculada con la Antártica, poniendo en valor el patrimonio histórico, natural y cultural de Chile. Eso puedo profundizar si a alguien le interesa. Y servir de base también para las tomas de las decisiones de las autoridades políticas del país. Eso es parte de uno de los 6 ejes estratégicos del INACH, servir de base, información científica de base para la toma de decisiones. Bueno, hablando de estadística, son los 20 años de publicaciones científicas. Tuvimos un primer periodo bastante poco productivo en la historia de la ciencia antártica nacional. Hay que decir que el año 57 fue el año geofísico internacional que produce toda esta revolución a nivel internacional desde la diplomacia, desde la ciencia que genera el Tratado Antártico. El INACH, el Instituto Antártico Chileno, nace un poquito después, ya va a cumplir 60 años el próximo año, tratando de responder justamente a esta inquietud internacional, pero en el primer tramo, yo diría que hasta el año 2006, 4 publicaciones por año es una producción paupérrima. Y lo fue, paupérrima, mientras existió el sistema de transferencia de recursos directamente a las universidades, donde no había concursos de proyectos y donde las universidades decidían qué ciencia se hacía en la Antártica. Después, entre el 2006 y el 2017, se aumentó a 42 publicaciones por año y hoy día, en realidad, el último año, ahora superamos las 130 publicaciones por año. Pasamos a la barrera de los 100 2 años antes de lo esperado y la curva sigue creciendo. Pero aquí hay varios hitos importantes. Bueno, ahí está el nacimiento de los programas antárticos institucionales, lo que decía yo, de transferencia directa desde el Instituto Antártico a algunas universidades, que en realidad eran solamente 5. Después, el 2005, se terminan todos los programas antárticos institucionales y los fondos se pusieron a disposición de un concurso nacional de proyectos por primera vez, con algunas características especiales, evaluación por pares, 80% internacionales, entendiendo que el ecosistema de investigación
antártica chilena era bastante pequeño, por lo tanto la oportunidad que tenían algunos investigadores de investigar pares o evaluar pares era muy alta. Así que nos abrimos a la comunidad internacional y eso se ha mantenido hasta ahora. Y gracias a eso también aumentó la demanda por proyectos, que significó que antes de IPRES nosotros pudiéramos solicitar mayores recursos para mantener el crecimiento de esta ciencia, que en realidad no solamente tiene un interés solo por la ciencia, sino que también tiene un carácter político. Y finalmente mencionarles que entre los años 2014 y 2017 se han desarrollado dos de los concursos de áreas prioritarias, uno de ellos del FONDAP. Ahí nace también el interés por estudiar océanos con mayor apoyo, como fue el FONDAP Ideal, que se adjudicó a la Universidad Austral junto con un consorcio de otras universidades, y después el Instituto Milenio, que también el BASE, que está hace un año estudiando también los ambientes marinos, pero desde el punto de vista de biodiversidad. Eso viene a complementar un poco el ambiente, pero hay grandes desafíos. Bueno, uno de los primeros yo se los mencioné, la participación de mujeres. Ha estado mucho en los medios nacionales e internacionales el hecho de que entre el 45 y el 47% de las mujeres en los últimos 2 años lideran los proyectos científicos, que son un centenar de lo que estamos ejecutando en la Antártica. O sea, muy cerca de, si son 100 los proyectos, entre 43, 45, 47 son liderados por mujeres, que es un porcentaje bastante alto y destacado recientemente a nivel internacional como el más alto del mundo. Una cosa muy rara, porque si nosotros analizamos todas las demás estadísticas a nivel nacional, nos van a mostrar lo que justamente mencionaba el doctor Suazo, que en todos los ámbitos primero a nivel de doctorado, a nivel de formación postdoctoral también, y también a nivel de los concursos de proyectos, el porcentaje de participación y liderazgo femenino es menor. Sin embargo, esas cifras transparentan algunas cosas interesantes. Y cuando hicimos radiografía de las cifras nos dimos cuenta de que la composición no está totalmente concentrada en los proyectos regulares, por ejemplo, de la NID, que también son parte del Programa Nacional de Ciencia Antártica, que son para investigadores senior, por supuesto. Y fundamentalmente se concentra a niveles de estudios de posgrado, y eso es bien interesante. ¿Cómo mantenemos entonces ese interés que existe por parte de las mujeres de seguir participando en la ciencia antártica? Es una de las cosas que hemos estado tratando de lidiar, y encontramos algunas cosas también bien interesantes en los equipos conformados por hombres. 36% no incluyen mujeres dentro de su equipo, por lo tanto los hombres tienden a formar equipos masculinizados. En cambio, las mujeres, solamente el 7% no incluyen a hombres en su equipo. Las mujeres tienden a formar más equipos mixtos, digamos, o paritarios. Atendiendo a esa elección, había una evolución en el cambio de la composición de investigadores que van a la Antártica, y este año por primera vez hemos introducido 2 factores importantes. Uno de ellos, una convocatoria nacional que hicimos para, no sé si lo vieron por la prensa, causó mucho revuelo hace un par de meses atrás. Llamamos a 20 posiciones para apoyo logístico en la Antártica. Llegaron 4.800 postulaciones para 20 cargos, increíble. Eran principalmente boteros, ¿no es cierto?, operadores de grúa horquilla, carpinteros, todos los oficios que se necesitan en las bases antárticas y que contratamos honorarios por el periodo estival. Sin embargo, fue muy difícil conformar en los equipos paritarios, y lo logramos finalmente, pero con mucho trabajo. Bueno, indicadores de género, ya les decía, este año es 45.6, 54.4, y esperamos que con las nuevas bases del concurso de proyectos, donde es mandatorio conformar los equipos de trabajo, o van a ser favorecidos los equipos de trabajo en donde la conformación sea paritaria en la evaluación. Respecto de la colaboración internacional, que yo sé que es uno de los focos también de esta discusión, hemos ido incrementando nuestros lazos con una mayor cantidad de países. Aquí tenemos también acuerdos bilaterales que nos apoyan fuertemente, y obviamente los países del ecosistema antártico, del ambiente del Tratado Antártico, son los países que nosotros preferentemente colaboramos. Esto significa aumentar a través de quid pro quo, por ejemplo, el impacto de nuestras investigaciones alcanzando lugares que difícilmente por nuestra logística pudiéramos hacer.
Lo otro que se nota al aumentar la masa crítica, disminuir la edad promedio, aumentar la participación de mujeres, lo que está ocurriendo también es que estamos aumentando fuertemente la diversidad de revistas a las cuales estamos alcanzando. Pero yo diría que una de las cosas más notables, junto con, esto es también una fotografía instantánea, en virtud del tiempo solamente lo voy a dejar pasar, dejo lanzada la pelota. Se nota aquí que hay algunos países que son los mismos aliados que tenemos en muchas otras disciplinas, pero que obviamente hay muy pobre colaboración regional. Es decir, a nivel latinoamericano, por ejemplo, nuestra colaboración científica podría ser bastante mejor. Y es una de las cosas que estamos tratando de mejorar en estos últimos 3 años, tratando de convocar a concursos de proyectos conjuntos y también colaborando en otras iniciativas como divulgación de la ciencia. Bueno, este año vamos a tener 451 investigadores en terreno, de los cuales 322 son chilenos. Hay 129 que son extranjeros. Esto es un porcentaje alto, diríamos que casi entre un cuarto y un tercio, digamos, de los investigadores son internacionales, pero aunque ustedes no lo crean, nosotros recibimos de vuelta casi el doble de apoyos para investigadores nacionales en distintas plataformas internacionales que obviamente no reportan costos para el servicio. Lo otro que ha aumentado mucho entre el 2010 y el 2019 es el número de publicaciones de los cuartiles 1 y 2. Y aquí ustedes pueden ver las estadísticas. Esto que está acá representado en azul y en verde suma en total 68%, que es un bastante respetable porcentaje de publicaciones. La tendencia ha sido mucho a aumentar en el cuartil 1, incluso en números de las 7 revistas top a nivel mundial ha aumentado mucho, casi un 300% en los últimos 5 años. Por lo tanto, la ciencia antártica que hoy día Chile está haciendo está apuntando y cumpliendo con este criterio de calidad. La idea es que saltemos cuánticamente. El mapa de densidad dice que estamos alineados con las prioridades internacionales, como también lo estábamos discutiendo. El cambio climático y el océano austral son dos de los temas que más se repiten en las publicaciones de los últimos 10 años, también algunos organismos antárticos. Las líneas emergentes de biotecnología asociadas al estudio de biomoléculas, por ejemplo, en la Antártica, también es una de las cosas importantes. Y también en los últimos años, bioremediación, biodegradación y otras actividades biotecnológicas, entendiendo que también hay un eje de desarrollo económico desde ese punto de vista, así como también el estudio de las comunidades de organismos, que es lo que apuntaba en el proyecto Milenio, que también es un fondo de áreas prioritarias nacionales. Hoy día tenemos 28 países que colaboran en este Programa Nacional de Ciencia Antártica, el de este año, de los cuales, bueno, esto también es estadística solamente, durante la pandemia ha bajado de 23 a 14 los países que dimos apoyo. Nosotros, Chile tomó el liderazgo en los protocolos de entrada a la Antártica. Chile les tomaba, por ejemplo, en forma gratuita los PCR para entrar a la Antártica, pero también tenía la potestad de dejar en tierra a gente que no cumpliera los requisitos básicos para entrar, y de esa manera se evitó tener brotes epidémicos en la mayoría de las bases civiles de la Antártica. Bueno, ya te lo mencioné, 23 países hoy día usan la puerta de entrada, y a esto es lo que vamos. Una de las grandes brechas que se ha detectado en los últimos años, por supuesto, infraestructura. Estamos trabajando en 3 proyectos importantes. Uno de ellos acaba de terminar su diseño y ya también está terminando su evaluación ambiental, aparentemente positiva. Podría estar RS a finales de este año. Es la primera base chilena dentro del Círculo Polar de año corrido, digamos, permanente, civil y enfocada al estudio del cambio climático principalmente. Esta es la base Teniente Carvajal, que en la actualidad pertenece a la FACH, está abandonada desde hace algunos años, y lo que pretendemos es renovarla completamente por una base con estándar ambientalmente alto, por supuesto energía renovable en un 30%, y el 70% que queda estamos con un proyecto piloto con GIZ de Alemania para tratar de implementar nuestras bases científicas con hidrógeno verde. Es un proyecto que tenemos y estamos mirando con mucho interés, por cuanto podría ser una muy buena solución para que en el futuro cercano, en los próximos 5 a 10 años, pudiéramos tener bases antárticas totalmente carbono neutrales o carbono negativas.
el estándar de construcción y también las definiciones de los espacios interiores han sido hechos en base básicamente a 20 años de experiencia en investigación antártica. El segundo proyecto emblemático, el Centro Antártico Internacional, probablemente ustedes han visto algo en la prensa, se construye, está en licitación para la construcción en estos momentos, es el mandante del gobierno regional de Magallanes, está siendo llevado por el Ministerio de Obras Públicas. El INACH es una de las contrapartes del proyecto, hemos estado vinculados a este proyecto desde el inicio, y es un edificio de 33.000 metros cuadrados ubicado en la costanera del estrecho de Magallanes, en un lugar icónico llamado Sandy Point, Punta Arenosa, que le da el nombre a la ciudad originalmente, y lo que pretende es nuclear el interés científico mundial, pero ofrecer una plataforma de investigación con laboratorios avanzados que no existen realmente de Santiago al sur y que estarían concentrando un esfuerzo por hacer investigación científica de frontera de la misma manera que se ocupó en los instrumentos que se ocuparon, digamos, para fomentar la ciencia en el desierto de Atacama. Así que, bueno, esta es una de las grandes apuestas. La construcción comenzaría en mayo del 2023, debería ser entregado en mayo del 2026 y por lo tanto las empresas que ya están en el registro especial de empresas, 6 empresas registradas, deberían presentar sus propuestas antes de marzo del próximo año, febrero me parece que. Ahí está el render, mostrando un poco. Tenemos otro render más avanzado, pero más largo, así que quise poner el cortito. ¿No? Simula ser un iceberg y pretende también tener gran soporte de energía renovable. Va a tener un museo también, un área museográfica con un bosque antártico en el interior que recrea la flora que hubo hace 70 millones de años entre Antártica y Patagonia. Y también áreas de acuarios y experiencia antártica como Túnel del Viento. Y el tercer proyecto que diría que va a venir a trastocar totalmente nuestra infraestructura para hacer investigación antártica es el nuevo rompehielos Oscar Biel, que el 22 de diciembre va a ser botado al agua en Talcahuano. El primer rompehielo que ha sido construido completamente en Latinoamérica y obviamente el primero de Chile. Tiene 111 metros de largo, su casco y instalaciones mayores ya están listas. Falta un año más de trabajo interior probablemente. Así que esperamos que esté operativo dentro del comienzo del año 2024 y nos va a permitir acceder a esta región. Si ustedes se fijan, la base Carvajal que les mencioné antes está dentro del círculo polar, ahí en ese punto, pero hay una franja de 650 kilómetros que no hemos podido acceder durante los últimos 40 años, básicamente por no contar con un rompehielo de condición avanzada y con laboratorios científicos como este contaría. Y además con 44 camas dedicadas para investigadores, que también es algo sui generis dentro de los buques que han operado hacia la Antártica. Finalmente, estamos implementando el sensor de cambio climático más largo del mundo, son 8.000 kilómetros de largo desde Viviria hasta el glaciar Unión en la Antártica. El INACH es responsable de 2.100 kilómetros de un proyecto que le han dado prioridad presidencial y que pretende densificar con 21 estaciones automáticas, ya están 4 instaladas, este año se van a instalar 7 más y así vamos avanzando en la etapa del proyecto, pero la idea es tener capacidad predictiva para los eventos como los que les mencioné hace un rato, de los aluviones o olas de calor que pudieran implicar, por supuesto, alguna definición importante por parte de las autoridades, pero también en el sentido de preparar políticas públicas, porque parte de la evolución climática de Chile depende fuertemente de la Antártica. Por ejemplo, recientemente se ha demostrado que las intensidades y frecuencia y periodicidad del agujero de ozono tiene una relación directa con los incendios que se han producido en la zona costera y central de Chile, donde hay una de las zonas más biodiversas del planeta. Uno de los 35 hotspots de biodiversidad del planeta están entre la sexta, el cordillera de la costa, entre la sexta y la novena regiones. Y ahí es donde han ocurrido los mayores incendios durante los últimos años, así como en la región de Queensland en Australia. Y ambas regiones están bajo el influjo del agujero de la capa de ozono. Solamente un desafío, en 2024 vamos a ser sede del Congreso Mundial de Ciencia Antártica, el congreso más grande que se hace cada 2 años, y después de 6 años, después del Open Science Conference de Suiza,
En Davos este va a ser el primero presencial, por lo tanto un gran desafío para Chile y también una tremenda vitrina para lo que Chile hace en ciencia antártica, pero también la oportunidad de diversificar también, obviamente, nuestra matriz de investigación científica y tecnológica. Así que eso es todo lo que tenía para contarles y quedo muy atento a las preguntas que puedan salir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcelo Lepe, por su presentación. Y bueno, vamos a dejar las preguntas hacia el final y le doy el pase al doctor Iván Suazo para continuar con las presentaciones. Marcelo, yo creo que podríamos presentar a la doctora Liliana Zúñiga ahora para que continúe. Perfecto. A continuación, entonces, va a exponer en nombre de nuestra unidad de ciencia e investigación de la Fundación Equalis, la doctora Liliana Zúñiga. Ella es directora de investigación de la Universidad Católica del Maule, a quien le damos la cordial bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento para que pueda exponer y compartir nuestras ideas del foro, ¿cierto?, con todos ustedes. Adelante, doctora Liliana Zúñiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Antes de saludar y todo, quisiera confirmar que se ve la presentación. ¿Estoy compartiendo? Sí, Liliana, muy bien. Ya, súper. Súper, perfecto. Ya. Ok, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes ya no. Buenos días todavía a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este conversatorio del Foro de Educación Superior Equalis y especialmente agradecer a nuestro invitado de hoy, al doctor Marcelo Lepe, mi colega y amigo. Muchas gracias por participar de esta instancia y nutrir esta discusión. Agradecer también a quien nos presenta, Marcelo Noel, y al equipo por organizar esta actividad y su apoyo en esta presentación, y por último también a don Pedro Pablo Rosso por su gran contribución en estas temáticas que vamos a presentar hoy. Bueno, un segundo, por favor. Ya, bueno, la Unidad de Ciencia e Investigación del Foro de Educación Superior Equalis, continuando con su esfuerzo, ¿cierto?, en aportar a las políticas públicas en este ámbito de investigación y desarrollo en Chile, abre este espacio de discusión y reflexión que seguramente aportarán al debate en el marco de la Política Pública Nacional en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, publicada por el Ministerio de este sector, ¿cierto? En este contexto, entonces, para nuestra unidad de trabajo, el componente capital humano debe ser uno de los pilares estratégicos para el Plan Nacional. Además, consideramos que la puesta en marcha de un plan de esta naturaleza, con metas de corto, mediano y largo plazo, con líneas de acción, instrumentos programáticos, con un financiamiento adecuado y estable en el tiempo, como también con instrumentos de gestión para una evaluación periódica de sus avances, es una tarea apremiante, particularmente con los escenarios actuales de crisis climática, las pandemias que hemos sufrido y que van a venir, digamos, que invitan a mirar el futuro con nuevas perspectivas que complementen la importancia de la ciencia en el mundo de la educación superior. Pero en este escenario Chile aún se presenta como un observador y receptor de soluciones científico-tecnológicas provenientes de otros países desarrollados, todos ellos pertenecientes al grupo de naciones a las que se les considera sociedades del conocimiento. Bueno, la pandemia ha puesto en evidencia, ¿cierto?, las capacidades y las debilidades que la ciencia nacional tiene. Como decía al inicio el doctor Suazo, tenemos una comunidad científica competente, pero pequeña. La comunidad científica chilena es una de las más productivas a nivel latinoamericano, si no la más, pero el impacto en transferencia tecnológica, innovación para el mercado y la patentabilidad es bajo. Esto quizás es un reflejo de la baja inversión en I+D+I por parte del Estado, siendo Chile el segundo país de la OCDE que menos invierte en ciencia, entre un 0,34 y 0,38% del PIB nacional, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, donde ronda alrededor de 2,5%. Bueno, también somos una sociedad de la información, ¿cierto? Nuestra dependencia tecnológica casi absoluta cuando se trata de llevar ciertos procesos biotecnológicos a escala industrial.
a diferencia de una sociedad de conocimiento que comprende dimensiones sociales y políticas mucho más amplias. Y por otra parte, la escasez también de personas con conocimiento y capacidad de pensamiento crítico en las esferas de discusión y en las tomas de decisiones. Entonces, de cara al futuro, debemos preguntarnos si deseamos continuar con esta misma estrategia de desarrollo, y frente a esta pregunta, nuestra unidad de ciencia e investigación declara que Chile es capaz de alcanzar dentro de este siglo el nivel de desarrollo social, económico y cultural al que aspira, pero como condición sine qua non para alcanzar esta meta debe transformarse en una sociedad del conocimiento. Bueno, como también las consecuencias de la falta de articulación hacia un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se han dejado vislumbrar, ¿cierto? En primer lugar, la descoordinación, la duplicidad de iniciativas e improvisación en los ámbitos de las ciencias, de la educación terciaria y de la vinculación entre ambas. Y también se ha podido vislumbrar la incomprensión del papel fundamental del sistema de educación superior y particularmente del sistema universitario en la transformación de Chile en una sociedad de conocimiento, porque ese papel, en ese papel radica en realidad la formación de capital humano, que es lo valioso de esto. Entonces, se hace necesario que Chile se oriente hacia una sociedad de conocimiento, o lo que es lo mismo decir, la capacidad de generar conocimiento para la prosperidad de la nación. Las sociedades del conocimiento consideran que el éxito en el desarrollo industrial y económico de un país es la resultante de las interacciones que se establecen entre las universidades, que son las generadoras de conocimiento, entre la industria que producen los bienes y servicios comerciales, y los estados, que aportan los contextos regulatorios en este sentido y los incentivos ciertos apropiados. Y a medida que aumentan estas interacciones de funcionamiento entre ellos, la universidad transfiere a la industria conocimiento e investigación aplicada que permiten desarrollar nuevos productos y servicios y, por supuesto, mejorar la eficiencia productiva. En vista de esto, entonces, estamos hoy en día frente a un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuya misión es articular y orientar estratégicamente, pero desde la estructura pública, la generación de conocimiento, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todo el sistema de generación y transmisión de conocimiento que permitan producir las transformaciones necesarias para un modelo de desarrollo sustentable, promoviendo la democratización del conocimiento, la equidad de género, la transdisciplina, la inclusión, la cooperación público-privada, la descentralización territorial, el cuidado del ambiente y, por supuesto, el cuidado de sus comunidades. Este Plan Nacional también visualiza un ecosistema CTCI mucho más robusto que permita avanzar hacia una soberanía nacional de capacidades científicas, conocimiento y tecnologías en áreas esenciales, contribuyendo a una nueva estrategia de desarrollo que se quiere implementar y que acerque el conocimiento a las comunidades y sus territorios apuntando al buen vivir. Entonces, como pilares fundamentales que sostienen una sociedad de conocimiento, tenemos tres pilares aquí fundamentales que son el sistema educativo de calidad y equidad en todos sus niveles. Tenemos también la alta disponibilidad de capital humano avanzado, que son aquellas personas quienes han recibido el beneficio, ¿cierto?, de una educación superior a nivel cuaternario. Este nivel educativo otorga los conocimientos y las competencias necesarias que posibilitan asumir, ¿cierto?, el desafío de resolver un problema de cualquier índole en forma racional, en forma crítica y sistemática. Y por último, la alta inversión en I+D+I con instituciones públicas fortalecidas y los sectores industriales dinámicos, ¿cierto? Entonces, el Consejo de CONICYT del 2015 al 2018 ya lo decía en su política nacional de formación de capital humano avanzado, que manifestó que para abordar el desafío de una política de formación de capital humano avanzado es necesario, en primer lugar, trabajar sobre la base de una visión de sistema, ¿cierto?, de una articulación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces también nos respalda esta idea, los expertos de la OCDE lo han señalado,
la necesidad de desarrollar una visión integral y coherente para el futuro de la educación terciaria que oriente las futuras políticas de desarrollo a mediano y a largo plazo, ¿cierto? Y también que las políticas para la educación superior deben estar alineadas con los objetivos sociales y económicos de la nación. Idealmente, deberían ser el resultado de una revisión estratégica nacional sistemática de la educación terciaria y cuaternaria y conllevar que esto conlleve, digamos, a una declaración clara de los objetivos estratégicos. Entonces, también nos apoya esta visión la Comisión Europea, que plantea que la sociedad de conocimiento nace de una combinación de 4 elementos, digamos, que son interdependientes entre sí. Tenemos la producción de conocimiento, esencialmente por medio de la investigación científica, ¿cierto? Su transmisión mediante la educación y la formación de investigadoras e investigadores, su difusión a través de la tecnología de la información y la comunicación, y su aplicación a través de la innovación tecnológica. Y esto, en realidad, las universidades participan en cada uno de estos procesos mediante principalmente la investigación y la aplicación de sus resultados, gracias a la cooperación industrial y el aprovechamiento ahí de las ventajas tecnológicas que esto nos brinda, mediante la educación y la formación en particular de investigadoras y investigadores, y mediante también el desarrollo regional y local. Tenemos también las estrategias de la Unión Europea que se han consolidado también en este proyecto Europa 2030, donde se indica que las universidades cuenten con ingresos adecuados y que se utilicen, digamos, sus recursos de manera eficiente, y que las universidades tengan una mayor participación en la solución de problemas y las estrategias locales y regionales de desarrollo, y que hay que establecer también una colaboración más estrecha entre las universidades y las empresas, con el fin de garantizar una difusión y una explotación más adecuada de los nuevos conocimientos en la economía y en la sociedad, por supuesto, en general. Bueno, y aquí es donde el grupo de ciencia del Foro Qualis ha trabajado arduamente también para proveer de información y de opiniones, digamos, respecto del fortalecimiento de las políticas públicas, y estamos en línea, digamos, con lo que propone CIES también, dado que el capital humano avanzado se forma en las universidades y que concretamente en los doctorados se realiza esta actividad. La única alternativa lógica para subsanar la escasez de capital humano avanzado es mediante la creación de nuevos programas de este tipo y fortaleciendo, por supuesto, los ya existentes. Por ejemplo, acá les mostramos la oferta de doctorados de las universidades chilenas hoy en día, donde se observa que entre la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Concepción son las universidades que más oferta de programa de doctorado contemplan. Sin embargo, también tienen una tarea tan difícil de fortalecer los doctorados existentes y la oferta de programas para aumentar también el número de ellos acreditados, ¿cierto? También, por otro lado, y es donde se están empleando nuestros doctoras y doctores en el territorio nacional, y vemos que hay una alta concentración de estos, por supuesto, en las universidades del CRUCH, y de estas, la mayoría se concentra en Santiago. Me refiero al número de doctoras y doctores participando en estas instituciones, y también un 24% en las universidades que no son parte del CRUCH. Y vemos también que entre las empresas y el sector público tenemos una muy deficiente participación de nuestro capital humano avanzado para ir fortaleciendo todo esto que hemos hablado anteriormente. Entonces, el desafío Qualis, al final, lo que las proyecciones o la visión que más concreta, digamos, más certera o más básica en cuanto a lo que nosotros apuntamos, es fundamentalmente a 3 aspectos, que a la luz de lo anteriormente expuesto y a la evidencia internacional que nos apoya, pueden ser considerados como ejes principales, digamos, y para nosotros es fundamental duplicar en el plazo de 10 años la inversión en I+D+I con aporte, por supuesto, de privados en este ámbito, fortalecer y crear programas de doctorado de tal manera de triplicar el número actual
Actualmente hay un ecosistema de 50 doctoras y doctores por millón de habitantes, que es muy bajo a nivel de la OCDE, y en un plazo de 15 años nos gustaría llegar o nos gustaría, bueno, proponemos hacerlo, digamos, llegar a los 150 doctoras y doctores por millón de habitantes. Y también crear un fondo de recursos público-privados de capital de riesgo, ¿cierto?, con capacidad de inversión de 150 millones de dólares por año para financiar emprendimientos de base tecnológica en distintas instituciones educativas. Bueno, y a modo de acciones complementarias también consideramos mandatorio que la vinculación del conocimiento con la ciudadanía debe fortalecerse, articular, por supuesto, y proponer y poner a disposición más bien de la comunidad la evidencia y el conocimiento que se produce en Chile. Para nosotros es imprescindible también que otras áreas del conocimiento, sobre todo las áreas de las ciencias sociales, las artes y las humanidades, permitan que los proyectos de desarrollo que se realizan en las comunidades reflejen el sentir de sus territorios, ¿cierto?, y de cada uno de las comunidades que la componen. La construcción de espacios culturales y naturales hacia la comunidad regional, la vinculación con el sistema educacional, el fortalecimiento del financiamiento de las iniciativas lideradas por los gobiernos regionales y, por supuesto, un fuerte fortalecimiento de la función docente. Bueno, este es el tema que yo quisiera poner sobre la mesa ahora para su discusión. Agradezco nuevamente su atención y muchas gracias por su participación. Bien, muchas gracias Liliana por la presentación. Quiero agradecer también a todos los asistentes. Aprovecho de comentar que hemos tenido en el TIC 36 participantes, por lo cual es un alto número para las características de este conversatorio. Y a continuación le voy a dar la palabra al doctor Iván Zuazo para guiar la moderación y las preguntas y reflexiones de los asistentes con los panelistas. Adelante, Iván. Bueno, gracias. Yo quiero ofrecer la palabra. Yo les pido que los que quieran hacer algún comentario se anuncien como lo ha hecho la doctora Cecilia Hidalgo, a quien damos la palabra en este momento. Muchas gracias y realmente ha sido muy iluminador escuchar todas estas presentaciones. Yo quisiera hacer un par de reflexiones. Tal como lo presentó el doctor Iván Zuazo, Chile es una anomalía. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una comunidad científica muy pequeña, pero muy productiva. Y no solo en el número de papers por habitante, sino que además que son trabajos que son muy citados internacionalmente. Estamos muy cerca en promedio de citaciones al promedio de la OECD. Y si uno hiciera el ejercicio de dividir el número de citas en un cierto periodo de tiempo por la inversión que se hace, Chile es una excepción total. Es como 20 veces más la razón que la que da el promedio de todos los otros países considerados. Entonces, algo extraño, digamos, sucede en nuestro sistema, porque nuestra comunidad científica es muy activa y lo está haciendo muy bien. Sin embargo, yo encuentro que tenemos, tal como se ha planteado aquí, desafíos importantes a futuro. Ayer tuvimos una reunión en la Academia Chilena de Ciencias, la cual yo presido, en que justamente surgió la gran inquietud, porque necesitamos una política de Estado de largo plazo para apoyar nuestro sistema de SPSI. Porque los conocimientos en ciencia no son cosas que se puedan generar de un día para otro, sino que necesitan algo que es muy importante, que es estabilidad. Además, algo que también se ha mencionado aquí, y agradezco a los expositores anteriores, es que Chile necesita reforzar y aumentar en forma significativa el número de investigadores. Y si bien se generó un plan de becas para mandar mucha gente al extranjero con el programa de Becas Chile, y los programas de doctorado y de magíster nacionales también han crecido mucho, no se generó en forma paralela un plan de inserción. Entonces, tenemos una situación crítica en que muchos jóvenes muy, muy talentosos no pueden ingresar al sistema. Y el tercer punto que quisiera tomar es que si bien es muy importante generar conocimiento en problemas que nos atañen directamente como país, tiene que haber un balance muy importante entre
ciencia motivada por misión o por generar conocimiento en áreas específicas con la ciencia básica, porque ese es parte de ser humano e investigar el mundo que nos rodea. Así es que esos son los puntos que quería plantear. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Cecilia Hidalgo. Muy relevante para nosotros su participación en estas actividades. Yo coincido plenamente con usted. Chile es una anomalía. En términos de efectividad, nuestra comunidad científica debe ser probablemente de las más eficientes del mundo en cuanto en términos de eficiencia económica, el gasto versus la productividad. Pero yo creo que eso se sostiene en base a muchos niveles de precariedad de los propios investigadores e investigadoras, y también un modelo de competencia entre instituciones que tampoco es muy sano para el sistema. Ofrezco la palabra a los demás asistentes, a nuestros expositores, si quieren comentar lo que ha planteado la doctora Hidalgo o hacer alguna pregunta. Gonzalo Puente. Sí. Gracias. Bueno, yo aparte de ser el secretario ejecutivo de Qualys, trabajo en la Universidad de San Sebastián, soy vicerrector de aseguramiento de la calidad y ahí dejé un comentario para tener presente en alguna de la información que presentó Liliana, pero mi pregunta va en la siguiente dirección y se la hago a los expertos, a todos ustedes, que tiene que ver, a propósito de lo que señaló Cecilia, en cuanto a esta necesidad de generar capacidades de investigación, un mayor número de investigadores en Chile, y una política pública de incentivar la formación de investigadores a través de becas internacionales, pero esa necesidad todavía existe. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que muchas instituciones, o sea, ya la mía, están apostando por crear nuevos programas de doctorado, que de alguna manera apunta a satisfacer esa necesidad, y así otras instituciones, porque hay que reconocer también que por la Ley de Educación Superior se definió las universidades de una manera en la cual la investigación es una función esencial, y también eso es evaluado a través de los sistemas de acreditación, entonces también es un gatillador hacia esa dirección. Ahora, mi pregunta es la siguiente, es que ¿cómo creen ustedes que debiera darse el diseño de esa oferta? Porque aquí las instituciones están empujando la generación de una oferta desde también sus propias capacidades, pero por otro lado, esto puede resultar inorgánico si es que no hay una visión, por ejemplo, de áreas donde esas necesidades son mayores, o donde pudiesen complementarse, articularse los esfuerzos institucionales, porque siempre es caro formar claustros de investigadores con productividad, etc. Entonces, en ese sentido, claro, las instituciones son autónomas, pero ¿cómo ven ustedes el hecho de poder establecer un cierto marco o una cierta orientación para que la creación de los doctorados, en Chile en este caso, sea funcional a los propósitos de este nuevo plan de investigación, de ciencia e investigación, y que apunte a generar estas complementariedad, articulaciones, y no que se transforme finalmente en una oferta disgregada, que sea concentrada o inorgánica? ¿Cómo lo ven ustedes? Esa sería mi pregunta. A mí me gustaría pedirle en este tema la opinión al doctor Pedro Pablo Rosso. No sé si está todavía conectado. Él hace un comentario en la entrevista que se publica motivo del ranking en el Mercurio, en que plantea la necesidad de la elaboración de un plan nacional de investigación, y eso lo subraya como una de las debilidades más importantes que tiene nuestro ecosistema en este momento. En mi opinión, yo coincido con esa apreciación del doctor Pedro Pablo Rosso. Creo que es necesario diseñar que la estrategia esté muy clara, ¿cierto?
luego la estrategia, una de las acciones que se concluyen a partir de esa estrategia es la formación de capital humano avanzado, pero estas se generan en torno a la masa crítica que se crea previamente, en torno a las líneas de investigación que se han definido como prioritarias. Esa prioridad no está clara. Esa estrategia para establecer las prioridades no está clara, y parece ser la raíz de las dificultades que tienen algunas instituciones, o tenemos algunas instituciones en definir cuáles son los caminos a seguir. Bueno, dado que he sido aludido, Directamente, me disculpa. aprovecho para un cordial saludo a todos y con especial cariño saludo a la doctora Cecilia Hidalgo, la presidenta de la Sociedad Científica de Chile. Y le agradezco la labor que está haciendo la sociedad. Yo creo que parte del problema que estamos enfrentando hoy día es la falta de ese plan nacional. Si ustedes piensan y se remontan a unos 30 años atrás, todo lo que ha ido sucediendo y que ha sido muy importante para el desarrollo de la ciencia nacional ha surgido por la iluminación de un grupo de trabajo, por el énfasis de las personas que desde el Estado están a cargo de este tipo de programas, y ha sido por lo tanto una improvisación tras otra improvisación, en la cual muchas veces hemos actuado por intuiciones políticas y no sobre bases empíricas. Me recuerdo en su momento cuando surgió la idea de la beca Chile, encontrando genial la idea, discutía con los promotores diciéndole por qué no partimos por reforzar los programas que tenemos en casa. Y usaba como ejemplo el hecho que en la década de 2000 a 2010 Chile duplicó su programa de doctorado porque el MESESUP le ayudó a las universidades a crear el programa de doctorado. Si ustedes piensan en este momento en el porcentaje de doctores que tiene nuestro sistema universitario, si nos propusiéramos tener una proporción de doctores como las que tienen las universidades de Europa o de Estados Unidos, habría trabajo para todos los que en este momento están buscando trabajo. Pero la pregunta es, ¿cómo financiamos? Las universidades no tienen recursos, y ahí volvemos al tema base. Hemos instalado un sistema de aseguramiento de la calidad que es draconiano, sin tomar en cuenta el hecho de que las universidades dependen de los recursos, no necesariamente de los reglamentos que tienen en cuanto a que se cumplan ciertas normas de calidad. De ahí entonces que, dado que el esfuerzo es grande, no podemos plantearlo si es que no es en forma sistémica como políticas de Estado, con plazo a mediano y largo, con plazo a mediano y largo plazo, bien dijo. Y por lo tanto, esa es la gran tarea. Muchas gracias, doctor Rosso. El doctor Rodrigo Iturriaga, de la Universidad de Antofagasta, tiene la mano levantada. Muchas gracias, doctor Soso. Me quiero referir a las sabias palabras de doctor Rosso y de Cecilia Hidalgo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Yo he sido un hijo del sistema, he sido un hijo de Fondesit, de los anillos, etc. Pero acá nunca ha habido un sistema organizado en ciencia, ¿ya? Yo creo que se han hecho esfuerzos muy importantes por entregar dinero a grupos de élite, que han mostrado que se pueden hacer cosas, que se pueden mejorar. Sin embargo, cuando uno se aleja un poco de Santiago y viene a universidades en Magallanes o en el norte de Chile, se da cuenta de la pobreza que hay en el desarrollo científico. Muchas de nuestras universidades en el norte y en el sur terminan viviendo de fondos regionales para hacer cosas aplicadas. Pero uno se da cuenta de que todavía hay mucho espacio para hacer ciencia. Y yo creo que ese espacio para hacer ciencia pasa realmente por un plan de desarrollo de la ciencia de verdad, donde los alumnos de doctorado
que tenemos que son extraordinarios. Ustedes ven los niveles de apoyo que hay, 20, 30%, y esto está pasando en los mejores programas de las mejores universidades. Si uno ve lo que pasó con este plan de ir a estudiar fuera de Chile, la mayoría de las personas que han retornado no tienen muchas posibilidades de trabajo. Y si en el área de la ciencia biológica o la ingeniería es complejo, yo los desafío que vayan a mirar en las ciencias sociales, donde es mucho más difícil para esta gente que ha ido por esfuerzo, que sea doctorado, volver a Chile a trabajar. Así que yo estoy convencido, no quiero decir más, que se requiere un plan de verdad, un plan de acciones. Yo me acuerdo del gobierno de Lagos, cuando el año 2000 y tanto, se dijo que teníamos que tener 1000 doctores en ciencia. Y todavía estamos por esos números, ¿ya? Mientras no haya, estoy súper preocupado de que no vaya a haber llamado a grandes proyectos hasta 2 años más, y lo que tengamos sea una situación postulando a unos puentes para llegar más allá. Así que me sumo a las palabras expresadas anteriormente. Muchas gracias. Gracias, doctor Iturriaga. Solo para complementar, esta administración, el gobierno, propuso una meta de llegar al 1% del PIB en inversión en ciencia y tecnología. Pero el primer presupuesto que se aprueba este año, para el año 2023, tiene un incremento de alrededor de 70.000 millones de pesos en operación de ciencia, lo que va en el sentido correcto, sin duda, pero impacta muy marginalmente. O sea, vamos a pasar del 0,34 al 0,37 en la estimación que yo pude hacer, el cálculo que pudimos hacer. Necesitamos un plan bastante más robusto que ese para poder dar un salto relevante. Ofrezco la palabra. Yo, mientras tanto, quiero cambiar de tema y quiero hacer una pregunta al doctor Marcelo Lepe. Me gustaría que nos explique cómo es un instituto que hace investigación científica que depende de un Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. La primera, hay que aceptar hidalgamente cuando uno no. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que decir algo. En estos momentos está en reunión, la otra sala está conectado con Santiago, pues está en la reunión de planificación estratégica y uno mira alrededor de la mesa y todos los directores son de la Academia Diplomática en origen. Yo soy científico por formación y llego por alta dirección pública. Hay solamente 3 directores en estos momentos en la Cancillería que son por alta dirección pública, atendiendo la experticia técnica que requiere. Uno de ellos, por ejemplo, es DIFROL, y DIFROL obviamente requiere una experticia técnica diferente a la que pueden, o la que tienen algunas de las personas que se forman en la Academia Diplomática, sin prejuicio de que en el futuro cercano probablemente lo haya. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que la CADE también incorpore los temas científicos, tecnológicos e innovación dentro de su matriz curricular, porque hoy día es tampoco dable imaginar que un diplomático no entienda qué es lo que significa la ciencia, digamos, en el contexto internacional. Pero sí, somos sui generis desde la estructura, desde la función. La legislación que nos crea hace 60 años también es sui generis, porque nos da un grado de autonomía interesante dentro del ministerio para definir algunos temas. Y fundamentalmente asociado al hecho de que el lenguaje de la ciencia no es comprendido por un mundo en donde, por supuesto, otra es la moneda de cambio. Pero también no hay que ser ingenuo. El hecho de que Chile haga ciencia de calidad en la Antártica también tiene una componente política importante. O sea, hoy día, sí, es que yo fui de los que más se opuso al paso del Instituto Antártico Chileno al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es por una razón fundamental. Chile no hace ciencia en la Antártica por las mismas razones que se hacen en el resto del territorio nacional. No solo esas razones, o sea, hay más, y esas razones de fondo tienen que ver en algunos aspectos con geopolítica y con representación internacional, donde también, por supuesto, sentarse a una mesa de negociación diplomática a veces depende mucho de cuál sea el respeto a nivel internacional que tenga esa nación.
Hoy día Chile tiene 4 representantes en foros importantes del Tratado Antártico. Uno de ellos define, por ejemplo, las cuotas de captura de pesca en la agua antártica, que es el CAMELAR, y el que está sentado en la mesa es un biólogo marino, doctor en ciencias, que estudió en Nueva Zelanda, pero formado también en una universidad regional del Consejo de Rectores. Entonces, yo diría que es bien interesante la manera en que se conforman los equipos de trabajo. Hoy día estamos recibiendo un instituto, insisto, de la Cancillería, pero que recibe estudiantes en práctica, tesistas y doctorantes de distintas universidades del país y del extranjero. Y que trata de nuclear también los esfuerzos de colaboración internacional a través de convenios específicos con algunos países. Tenemos un tremendo convenio con Brasil, que produce movilidad desde estudiantes chilenos con sistema de becas brasilero hacia Brasil y de regreso, pueden realizar su tesis en la Antártica, y los brasileños pueden venir a hacer pasantías de investigación de hasta 1 año en el INACH y también acceder a la Antártica a través de un proyecto nacional. Así que hay varios mecanismos que estamos conformando, tratando de consolidar este liderazgo regional. Pero si me das una licencia, yo también quisiera comentar algo que decía Cecilia, que creo que es re importante y que a lo mejor no quedó adecuadamente refrendado en mi presentación, pero cuando digo ciencia pertinente, yo no puedo desconocer, y todo lo contrario, entender de que no puede existir la última letra del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La innovación no existe si no hay ciencia básica de calidad. Eso es un principio fundamental. Yo no sé quién fue el que subió al monte y volvió con las tablas de la ley, que puede imaginar que puede existir innovación, transferencia tecnológica o todas las externalidades que puede producir la ciencia sin tener ciencia básica de calidad, partiendo en el supuesto que todos los investigadores partimos de la premisa fundamental que utilizamos un método para resolver preguntas. Las preguntas de investigación utilizan en todas las disciplinas científicas la misma forma, es un modo. En el fondo, me acuerdo una palabra de un famoso investigador antártico que decía, finalmente lo que nos define son las formas que hacemos para aproximarnos a responder una pregunta. Así que yo creo que ahí hay una de las claves. Chile, yo alcancé a vivir parte de esa etapa, tuvo una gran potencia en la formación en ciencias básicas desde los 60, diría que hasta finales de los 80, cuando empieza a mirarse menos, digamos, la actividad de docente y de investigación en ciencia básica. Lo que produjo escuelas, por ejemplo, naturalistas. Liliana y yo conocemos bien una de ellas, que provenimos de la última vertiente de las grandes escuelas naturalistas en Chile. Muchos de nuestros profesores ya dejaron de existir, pero hay una impronta, y uno lo anota, en mucha gente que hoy día está distribuida en el ecosistema de investigación en Chile, y es gente que tiene una visión bastante amplia de los problemas y que la búsqueda de la respuesta es utilizando el método más que un dogmatismo. Por eso digo que a veces siento que la postura es muy dogmática respecto de la innovación, y entre el círculo acuñó el término, llegaron los innovones, en el entendido de que la innovación puede surgir de la nada, sin que haya habido un caldo de cultivo previo o un trabajo que lo haya producido. Y con eso quiero responder la otra pregunta que estaba en el chat, y así quedo saldado de deuda. Sí tenemos proyectos de colaboración, de transferencia tecnológica, hemos generado, y ahora estamos mirando un nuevo convenio con Corfo para justamente una de las etapas más importantes, biotecnología, que yo creo que es una palabra que todas vuestras universidades utilizan como panacea de vanguardia tecnológica y científica. Tiene un gran quiebre entre la etapa siguiente, que es cuando los investigadores quieren acceder a la creación de una patente o llegar a comercializar algo que tenga que ver con una investigación científica de frontera. En general, hay muchos consorcios internacionales que están como headhunters cazando estas ideas en Chile, pero hay poco conocimiento o empaquetamiento tecnológico de lo que viene a continuación. Ahí en biotecnología estamos trabajando ahora con Corfo para traer gente que nos empiece a capacitar en ese tema. Así que voy a dejarte ahí, perdón, no monopolizar el tiempo. Muchas gracias, doctor Marcelo Lepe. Tal vez deberíamos llamarle a las ciencias básicas ciencias fundamentales.
evitar usar el término básica, que te las coloca en un lugar del espectro que parece ser lejano. Yo creo que hay también un aspecto relevante, que es la de apropiación del conocimiento. Este es un concepto que conocen muy bien economías que han crecido rápidamente a través del conocimiento, como Israel o Corea del Norte, que si bien producen ciencia, también están captando ciencia que se produce en otros lugares como Chile, para generar innovación. Entonces, nosotros somos muchos dadores de conocimiento hacia el mundo, y ese conocimiento se utiliza para transferencia tecnológica. Ahí tenemos una brecha importante. Pero el doctor Diego Cosmeli está con su mano levantada y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, Iván. Me disculpo por tener la cámara apagada, pero voy en tránsito porque tenía un tope de horario. Pero, a ver, tengo un pequeño comentario respecto del punto que levanta el doctor Rosso. Y también después una pregunta específicamente para Liliana y para Cecilia. Respecto al comentario, yo creo que estamos todos de acuerdo en que necesitamos efectivamente un plan de largo plazo, pero nos seguimos en cierta medida, y perdonen como la postura un poco crítica, hablando entre nosotros. Yo creo que necesitamos de alguna manera llegar a los tomadores de decisiones de una mejor forma. O sea, ¿cómo hacemos para hablarle al sistema político para que se pueda establecer finalmente ese plan de largo plazo que tiene que de alguna manera trascender los gobiernos de turno? El Plan Nacional de Energía es un ejemplo interesante. Tiene una extensión de décadas y puede ser considerado como un ejemplo de un acuerdo de múltiples sectores. Entonces tengo la impresión de que nuestros esfuerzos debieran ir un poco en esa dirección, en ese ámbito, porque si no vamos a seguir entre nosotros convenciéndonos de que efectivamente necesitamos el plan, pero no logramos que ese plan se instale, y eso no depende exclusivamente de nosotros, depende del sistema político, de que seamos capaces de convencerlos de esa necesidad y de esa pertinencia en el largo plazo. Eso es uno en un punto de comentario. Y en punto de pregunta para Liliana y para Cecilia, específicamente es, no sé si ustedes probablemente vieron recientemente una carta en el Mercurio que salió a raíz del tema de la paridad en las becas de doctorado. Una carta relativamente crítica. Se revisó el concurso de becas de doctorado una semana antes de que abriera. El ministerio se incorporó a hacer algunas revisiones y exigió poner un criterio de paridad de género en la adjudicación de las becas de doctorado. Eso quedó como tal, tendiendo a la paridad, y queda como potestad del Consejo Asesor de la Subdirección de Capital Humano de ANID de establecer ajustes y de hecho tener dos puntos de corte distintos. Y ahora recientemente hay un proyecto en el Congreso que también va en esa dirección respecto de la paridad en la adjudicación de proyectos Fondesit, también de otros de investigación, y también en las becas de doctorado. Entonces, recientemente esta carta fue bastante crítica en el sentido, y era una carta paritaria, curiosamente, entre distintos académicos y académicas, respecto de si ese era el mecanismo adecuado. Yo personalmente no tengo una opinión formada todavía al respecto, pero me parece que el ministerio debiera, por lo bajo, hablar primero con el sistema para preguntarse si ese es el mejor mecanismo. Me gustaría tener la opinión de Liliana, ojalá, y de Cecilia. ¿Qué opinan respecto de ese tipo de estrategias, de criterios en la paridad en la adjudicación, que implican cosas como, por ejemplo, puntos de corte diferenciados para hombres y mujeres? Yo creo que es un tema relevante que debemos discutir, más allá de que esté bien o esté mal. Creo que es algo que necesitamos entender los efectos y por lo menos tomar alguna postura y eventualmente dar algún tipo de recomendación al respecto. Eso por mi lado, Iván, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Le ofrezco la palabra a la doctora Liliana o a la doctora Cecilia, que fueron aludidas. Bueno, Diego, muchas gracias por tu consulta. La verdad que yo también me considero ignorante respecto de la carta que salió, pero te explicas muy bien de la situación que se manifiesta, digamos, de tener que frentear de alguna manera con la brecha que existe de género y tener que recurrir a estos criterios que finalmente pueden no ser muy reflexionados al momento de plantearlos y de utilizarlos, dado que estamos en una
¿cómo se diría? Estamos en la conversación quizá todavía es muy basal, digamos, estamos recién haciendo diagnósticos de cómo esta brecha se podría disminuir, y en ese sentido, al parecer, cualquier estrategia viene siendo válida, digamos, y la crítica está en que probablemente a mediano y largo plazo no cualquier estrategia o no cualquier indicador podría estar solucionando este problema que tenemos, y en ese sentido siento que nos faltaría un poco de madurez para enfrentar estas conversaciones o mirar simplemente a países que pudiesen estar más avanzados en estos temas, que ya no les es tan difícil, como lo decía también el doctor Lepe, que fue muy difícil, por ejemplo, entre ellos conformar equipos paritarios. Entonces, en ese sentido, de pronto, considero que estamos en un nivel mucho más basal de esta discusión, donde no hemos madurado, digamos, cuáles son las formas, o no hemos recibido de alguna manera experiencias externas donde poder apoyarnos, y el por qué ha producido eso, porque claro, aquí en el chat también veo algún comentario de que hemos estado discutiendo esto, no es nuevo esta discusión. Sin embargo, no se refleja muy bien el avance, la madurez que necesitamos para poder matizar de alguna manera cómo van a ser las estrategias a mediano y largo plazo. Sabemos que es una tarea muy difícil, que la brecha de género tiene más de que nos faltaría, no sé, 120, 150 años para quizás ponernos a nivel o lograr la equidad en todas sus áreas y en todos sus niveles, en la educación superior, no solo en la investigación. Y eso de mi parte quizás podría aportar. No sé si la señora Cecilia Hidalgo tendría algo más que complementar. Sí, hablando de brecha de género, soy la doctora Cecilia Hidalgo y no me gusta que me digan la señora, así que Disculpe, doctora. lo digo bien claramente porque ya me pasó recién en una ceremonia muy importante que me presentaron como la señora Cecilia Hidalgo y se olvidaron que yo soy la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Pero en fin, eso se da en todos los niveles, por eso lo resalto. ¿Ya? Este tema de la paridad de género es un tema muy complejo. Yo creo que si miramos las cifras de postulación, por ejemplo, a los concursos Fondesit, que son los más masivos, hay las mujeres están postulando menos. Yo creo que ahí hay un problema central. ¿Por qué postulan menos? Y postulan menos podría ser aquí hablar una hora sobre cuáles son todas las razones que hacen que las mujeres postulen menos a los proyectos, porque estamos inmersos en una sociedad que básicamente no valora el talento de las mujeres para hacer ciencia. O sea, así de terrible es el diagnóstico. Y eso no ocurre solo en Chile, ocurre en todos los países del mundo y en algunos países es aún peor. Sin embargo, yo tengo mis dudas, y esto yo sé que es bastante controversial, porque tengo mis dudas de que al aumentar y bajar las líneas de corte, por ejemplo, para proyectos presentados por mujeres, va a surgir la crítica diciendo que estamos apoyando científicas de no tan buen nivel. Entonces es un tema súper complejo, ¿no? Las soluciones no son fáciles. Y yo creo que van por fomentar primero la entrada de las mujeres a la ciencia y la postulación a proyectos, apoyándolas en los años en que empiezan a ser independientes y que forman familias, y que también en esta sociedad que tenemos no es paritario el cuidado de los hijos y debería serlo. Entonces, son muchas las variables que tenemos que considerar. Y por supuesto que es complejo esto de decir total, así yo creo que tiene que haber un mínimo, digamos, de evaluación de un proyecto para caer en esto, porque si no, podríamos estar apoyando y financiando proyectos que no deberían ser financiados y solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, insisto que es un tema muy complejo. Y gracias por la oportunidad de presentar mi postura frente a él. Muchas gracias. Ofrecemos la palabra por si hay algún comentario al respecto, alguna otra pregunta entre nosotros o a los expositores. Iván, acá hay una pregunta en el chat de Nieves León Álvarez de la Universidad Diego Portales para Liliana Zúñiga.
en relación a la gestión del conocimiento de la innovación que presentó en la exposición. La pregunta en particular es ¿cómo finalmente se logra, ¿cierto?, la articulación virtuosa entre la universidad y la empresa? Ya que actualmente no hay una relación o un apego muy estrecho y un trabajo colaborativo. Y en esa misma línea, María Paz y la Vaca refuerza y dice ¿qué falta para que las empresas en Chile apuesten por la innovación? ¿Cómo convencerlas de introducir o de incorporar también académicos, ¿cierto?, con grado doctor en sus organizaciones. Sí, bueno, muchas gracias a Nieves y a María Paz por las preguntas. La verdad que este es un tema también, como se decía, igual que la paridad de género, complicada, una pregunta muy complicada porque es muy multifactorial lo que se requiere tener sobre la mesa para tomar alguna iniciativa o algunas estrategias en este sentido. Bueno, yo veo primero que el gran problema también, o sea, como el origen quizás del problema, es que, claro, nuestra comunidad científica ha estado siempre al margen de las tomas de decisiones y hemos sido un grupo bien críptico hasta ahora en el sentido de que hemos estado siempre en nuestros laboratorios, en nuestra universidad, en nuestras oficinas, y ha costado que la ciencia salga a la luz, salga a la comunidad, salga a las empresas, a las industrias. Y nos hemos caracterizado también, como decía la presentación, que nos hemos fortalecido en una sociedad más bien de la tecnocracia, del dato, digamos, pero no hemos transitado, o sea, no hemos estado orientados, la orientación de nuestro desarrollo científico y tecnológico no ha sido orientado hacia una sociedad del conocimiento, como hemos venido diciendo, lo que también es muy difícil, no solo avanzar hacia allá, sino que dirigir el foco, por último, dirigir el foco hacia estas iniciativas, y allí es donde se ha producido, digamos, el desencuentro, diría yo, entre la empresa y la ciencia, donde no existe esta visión política, social y cultural asociada a la generación del conocimiento. Entonces, por un lado eso, y eso también desemboca o repercute en que la sociedad y la ciudadanía en sí se ve ajena a temas de ciencia, tecnología e innovación, dado, bueno, porque tenemos una muy bajo masa crítica del capital humano que hemos estado hablando, que se supone que viene a poner como eje central el desarrollo humanitario de las sociedades, ¿cierto?, de los países. Entonces, por allí veo que hay un divorcio en ese sentido entre o ha habido en realidad, y que este nuevo plan nacional viene a querer mejorar de alguna manera, que esto sea un círculo virtuoso y no vicioso en ese sentido. Y también quería apuntar yo al tipo de ciencia que hacemos en Chile, que un alto porcentaje de esta ciencia no es misional, lo que ha llamado en ese sentido, que no tiene un objetivo claro, que hacemos quizás ciencia por ciencia, es de muy buena calidad, de alto impacto internacional, somos muy citados, pero no tenemos un carácter de ciencia dirigida según las necesidades de cada territorio. Entonces, la descentralización, por ejemplo, también de la ciencia, donde hablábamos de la Antártica, tenemos por el norte también laboratorios naturales a lo largo de todo Chile que no están en Santiago. Entonces, el extremo sur de la Antártica es un laboratorio natural per se, y en el norte también tenemos la astronomía, que es donde hemos también hecho muchas relaciones internacionales, porque los mejores científicos y científicas del mundo quisieran venir a las instalaciones que tenemos en el norte para poder hacer ciencia. Sin embargo, consideramos que en estas regiones, por ejemplo, donde están estos laboratorios naturales, debemos tener universidades potentes, grandes, con mucha interacción, con mucha vinculación y externacionalización, y no es así. Entonces estamos todavía en un momento, si bien es coyuntural, pero todavía nos tira el pie de todo este modelo de desarrollo que hemos tenido durante los últimos años, que
nos cuesta un poco salir de allí, y esto implica un cambio cultural, un cambio de paradigma de cómo se va a tomar la ciencia, qué impacto va a tener la ciencia en nuestro territorio y en las comunidades que se supone que debieran apoderarse, adueñarse, tener un sentido de pertenencia porque hay mucho capital humano que surge de los territorios y que se van a estudiar, que salen de provincia, por ejemplo, que van a Santiago a estudiar o van al extranjero a estudiar, la necesidad de atraer de vuelta, porque hay que meter el tema del desarrollo, ¿cómo decir?, de ciencias, humanidades, de la humanidad. No hay que olvidar que la ciencia la hacen personas. Entonces, ese es un poco, no sé si me di a entender bien, pero hay hartos elementos allí que quizás podrían ser mejor integrados en alguna opinión de ustedes. Muchas gracias, Liliana. Yo me gustaría poner sobre la mesa algunos datos. En Chile la inversión corresponde al 0,34% del PIB. Eso equivale a $1.000 millones aproximadamente, de los cuales el Estado, a través de su ley de presupuesto, aporta cerca de $400 millones. O sea, hay $600 millones que se aportan por otras vías. Esas otras vías son privados, son fundaciones, son empresas, son el propio quehacer de las universidades que desarrollan investigación, los gobiernos regionales. Es decir, el crecimiento del ecosistema, el crecimiento de la inversión en el ecosistema es algo que le compete al Estado, pero también le compete a múltiples actores, y eso es muy relevante. Lo segundo, decir que en la contingencia existe una reforma tributaria que está siendo analizada, que en mi opinión va en el sentido correcto, que considera un 2% de la tributación que realizan las empresas para inversión en ciencia y tecnología. Es un estímulo directo al desarrollo de investigación, lo cual es bueno, ¿cierto? O va en el sentido correcto, pero no siempre funciona eficientemente. Recordemos que en este momento hay más de $380 millones en recursos entregados por royalties del litio a través de los contratos de SQM, que no están siendo utilizados y que tienen fin único el desarrollar investigación, innovación y transferencia en materia de la industria de la minería no metálica. Entonces, ahí tenemos una necesidad también de mayor eficiencia de parte del Estado y un aporte de todo el ecosistema. Ofrecemos la palabra. Perdona, y con esto cierro, que quería rescatar también un comentario de Nieves del chat, que ella también apunta, y estoy totalmente de acuerdo con eso, que es poco flexible también la incorporación de personas que hacen gestión de la investigación, que tienen competencias y habilidades que los investigadores e investigadoras no tenemos. Entonces, allí también hay que complementar la tarea científica, y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Nieves, pero en ese sentido también, desde este plan estratégico y desde la NIT, ya se empiezan a vislumbrar algunos lineamientos, digamos, para subsanar esta falencia que tiene la esfera de la ciencia, que es la gestión de los datos, la gestión de la ciencia, la gestión del conocimiento, y que se han abierto también algunas iniciativas para promover tanto la ciencia abierta. Ya hay algunas convocatorias que se han abierto hace un par de años atrás de ciencia abierta en las universidades, y también el fortalecimiento de la ciencia de humanidades, artes y la cultura, digamos, que también se ha abierto hace muy poco, y es la segunda convocatoria recién. En estos 2 últimos años se han abierto varias convocatorias que van en esta línea de fortalecer tanto la gestión de la investigación y de fortalecer también el sistema de ciencias, humanidades y las artes, para poder
de nuevo, poder incluirlas en este sistema de generación de conocimientos y transitar hacia a una sociedad de conocimiento. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, yo quiero agradecer a todos los participantes la participación en este conversatorio. Creo que ha sido muy interesante. Creo que tenemos un desafío que lo planteó el doctor Cosmeli, referido a que debemos realizar acciones, sistematizar una mayor incidencia pública. No sacamos nada a conseguir diagnosticándonos entre nosotros si es que no somos capaces de llegar a los tomadores de decisión. Yo creo que la ministra de Ciencia actual, ¿cierto?, es una persona que es sensible a estos temas y es sensible también a la opinión de la comunidad científica. Yo quiero despedirme agradeciendo al doctor Marcelo Lepe, a la doctora Liliana, que nos expusieron sus visiones, a todos los participantes, en especial a la doctora Cecilia Hidalgo, que nos honra con su presencia como presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan una buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Chao, gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias a todos, a todas por su atención. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.